Y siguiendo con los axiomas filosóficos que estábamos antes, aunque ya lo ha mencionado de pasada Aarón, ¿podríamos decir que existe el libre albedrío o hasta qué punto el ser humano es libre? Si quieres, Edu. Pues depende de lo que entendamos por libre. Es Ya. decir, si hacemos alusión a ese libre albedrío, que es una noción que tradicionalmente se ha basado en asumir que el comportamiento y en esencia incluso el conocimiento puede producirse en ausencia de variables de control, es decir, se puede producir porque brota de la nada, pues evidentemente a mí me parece un despropósito como idea y muy especialmente como idea que tenga cabida en un enfoque científico. Es decir, cada uno puede creer en lo que quiera creer fuera de un contexto puramente científico o técnico, pero en un contexto científico o técnico creo que no tiene cabida de ninguna de las maneras. Ahora bien, ¿podemos de todas formas utilizar el término libertad para referirnos a algunas cuestiones? Como por ejemplo algunas de las que se refería Skinner cuando decía que cuanto más despojado estuviese un individuo de estimulación aversiva, podíamos entender que era más libre o que había una ilusión de libertad. Bueno, se puede utilizar en algunos contextos, ¿no? Pero en esencia, el libre albedrío es algo que existe o que debemos asumir, bajo mi punto de vista, no, de ninguna manera. ¿Implica esto que no podamos elegir o que no tengamos esa capacidad de tomar decisiones? No, ni muchísimo menos. Implica que lo que elegimos o lo que decidimos obedece a una serie de razones. Es decir, no se produce en ausencia de variables de control, sino que se produce precisamente por una serie de variables de control, ¿no? Ahí está el matiz. ¿Aarón? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Que no podemos... Si hablamos como una indeterminación al actuar, que está indeterminado, pues evidentemente yo no estoy de acuerdo con esa idea de libertad, ¿vale? Indeterminado, yo creo que nadie actúa de manera indeterminada, siempre hay determinantes, ¿vale? La cuestión es cómo los podemos categorizar o qué implica eso. Si implica hasta un punto prácticamente que todo esté tan controlado que no tengas libertad de elección. Y evidentemente la opción de elegir entre diferentes opciones sí existe. Lo que pasa es que muchas de ellas ya están predeterminadas en el aspecto de que tienes un repertorio de elección en base a muchas cosas que han ocurrido antes. Un ejemplo que tenemos en neurociencia de lo que se habla del libre albedrío es el estudio realizado por Libet, creo que era Libet, si no me equivoco, en el que hacía referencia a que como había zonas del cerebro que se activaban antes de que ocurriera el comportamiento, pues estaba determinado por esa activación del cerebro. Y bueno, pues de nuevo otra vez estamos en las mismas. Para que esa zona del cerebro se active antes de un comportamiento, esa zona del cerebro tiene que haberse formado en contacto con un entorno y en contacto con unos estímulos y en contacto con... Por tanto, si nos ponemos a buscar cadenas causales, ¿vale? Pues al final siempre puedes encontrar una cosita anterior, ¿no? La cuestión es que yo creo que sí podemos tener una cierta complementariedad, como diría Marcus Gabriel. Marcus Gabriel decía que había un complementarismo, había un determinismo claramente de serie de leyes físicas, de leyes, en este caso, aprendizaje, y también un margen de maniobra dentro de ese determinismo. Esa es la idea. Y no creo que en neurociencia se plantee tampoco desde una manera muy distinta. Es verdad que si nos vamos a neurociencia salvaje, como lo llamo yo, pues hijo mío, ya está, se activa el cerebro y ya sale. Y no es así, no es exactamente así. Como psicólogo y neuropsicólogo tengo que matizar eso. Claro, evidentemente ahora mismo habrá gente que está diciendo, este tío que es conductista, cognitivo, neurocentrista, no va a quedar claro porque no estoy posicionado claramente con un extremo ni con otro diferente, ¿vale? Por decirlo de una manera.